Muchos saludos y bendiciones y bienvenidos sean todos a nuestro estudio bíblico. A esta que les acompaña como cada semana es su amiga y hermana en la fe, Dindy Quiles, junto a mi amado esposo Michael Rivera, en lo que es nuestra serie Activando la Armadura de Dios. Durante las pasadas clases hemos aprendido, ¿verdad?, cómo desplegar esas armas espirituales y mi esposo fue explicando la utilidad de cada una de las armas, ¿verdad?, espirituales que nosotros necesitamos para permanecer firmes en la fe en el día malo. Como bien dijo mi esposo, el día malo llega para todos, pero lo importante es estar firmes con toda la armadura de Dios. Hoy haremos un poquito más de énfasis en esas cosas que desplegan la armadura de Dios. Vamos a hacer un enfoque en la predicación basada en el capítulo 3 del libro de Efesios. Así que si usted me acompaña, ya sea aquí en vivo o en YouTube, yo les recomiendo que vaya abriendo sus Biblias en el capítulo 3 de Efesios para, mire, estar listo para participar y para escuchar y adquirir todo ese conocimiento necesario, ¿verdad? Para nosotros seguir en el crecimiento, ¿verdad?, de nuestra vida espiritual. Pero antes de pasar la parte de mi esposo, quisiera que me acompañaran en oración para que sea Dios iluminándonos y sea hablando a nuestros corazones. Señor y Padre nuestro, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos las gracias por esta nueva oportunidad que nos concedes de poder aprender más sobre tu palabra, la palabra que es viva, que es eficaz, más cortante que espada de dos filos. Yo te pido, Señor, que ella misma haga la obra para la cual ha sido enviada, que nuestros corazones puedan ser receptivos, que podamos ser buenos oidores, Señor, Dios mío, y que pueda ser esta palabra, ese maná que necesitamos para alimentarnos, que podamos ser edificados en esta noche. Señor, que abras nuestro entendimiento para así hacer el mejor uso de lo que aprendamos aquí. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi amor, te cedo la parte. Que Dios te use poderosamente. Amén, gracias mi amor. Dios les bendiga a todos los que están aquí en vivo y los que nos estarán viendo posteriormente a través de la plataforma de YouTube. Espero que este estudio acerca de la armadura de Dios esté siendo de beneficio para sus vidas como lo está haciendo para nosotros. Y como dijo mi esposa, en el primer capítulo hablamos de la forma en la que desplegamos esta armadura. Esa palabra desplegar en inglés la usamos más, que es la palabra deploy. Y habíamos hablado que las armaduras se despliegan de cuatro formas principalmente: a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la predicación y, por último, a través de los testimonios. Y hoy quiero enfocarme en, en el despliegue de la armadura de Dios a través de la predicación. Y ese es el tema central, capítulo 3 del libro de Efesios, de la carta de Pablo a los Efesios. Y hay un tema que resuena en este capítulo y es el misterio del Evangelio. Entonces, lo primero que yo hice fue darme a la tarea de buscar la definición de la palabra misterio, porque a veces leemos una palabra que inclusive nosotros usamos en nuestro propio vocabulario y creemos que significa X y muchas veces estamos en lo correcto. Las palabras muchas veces es una palabra que usamos comúnmente, las definiciones no nos sorprenden, pero interesantemente a mí me ha pasado que con algunas palabras en la Biblia, dado a que la palabra original que se usaba era en hebreo o en griego, quizás las palabras tengan un contexto diferente o el oyente de esa habla escucha algo diferente a lo que tú y yo escuchamos cuando se usan estas palabras, y por eso es que a mí me gusta hacer los estudios de las palabras en su idioma original. Entonces, sale ser que misterio significa lo siguiente: cosa secreta u oculta que no se puede conocer. Eso tiene mucha lógica. Cosa que no se puede comprender o explicar. Y también dice verdad que no puede ser comprendida por la razón y debe ser objeto de fe. O yo encontré otra definición que dice que debe ser revelado de una forma sobrenatural. Y ese es el, la definición, o el contexto en el que se usa la palabra misterio en el libro de Efesios. Ok, entonces, interesantemente, esta palabra misterio, Jesús la dijo una sola vez, o al menos quedó grabada en los evangelios una sola vez, y es una misma historia que se relata en los tres evangelios,
los primeros evangelios que son Mateo, Marcos y Lucas. Esta es Jesús usa la palabra misterio en la palabra del sembrador. Mateo y Marcos tienen sus versiones de esta palabra, de esta parábola, pero yo voy a leer la de Lucas. Dice Lucas capítulo 8, verso 10, y él dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, esto está interesante porque vamos a ver más adelante en el capítulo 3 de Efesios que Pablo está hablando acerca de un misterio que le fue revelado a él y precisamente el misterio del evangelio. Entonces, mira lo que Jesús dice en el verso 11, dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Da la casualidad que este domingo estaba hablando con alguien acerca de una persona que me hizo acordar que cuando leí este texto me acordé de esta persona que estamos hablando. Sale ser que estamos hablando de un artista sumamente, pero sumamente famoso en toda Latinoamérica. Si tú hablas español, no te voy a decir el nombre, pero te voy a decir que es de Colombia. Si tú hablas español, tú sabes quién es él. Inclusive si no hablas español, es posible que sepas quién es también. Y está hablando con el primo de este artista. Y él me dice que después de vivir 40 y tantos años en Estados Unidos, se regresa a Colombia para hacer una obra misionera. Y yo dije, wow, qué maravilloso. Y yo le pregunté, mira, tú eres creyente, tú tienes otros familiares que son creyentes. Me dice, sí, mis padres, mis hermanos son creyentes también. Todo el lado de mi familia, todos somos creyentes. Y yo le digo, oye, ¿y qué me dices de tu primo? Es creyente porque a mí me encantaría escuchar a este artista muy famoso eh, cantar para el Señor, sería maravilloso. Entonces, él me dice, mira, esta persona, tú le puedes hablar del Evangelio y él te va a escuchar. Y nosotros le hemos hablado, le hemos predicado y te dice, sí, qué bueno, sí, me alegro por ti. Cuánto me alegro, sigue adelante, sigue lo que estás haciendo. Pero sigue con tu vida, que yo sigo con la mía. Y esa persona está aquí en este grupo. Y los de junto al camino son los que ellos te oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Así que cuando tú estás predicando el evangelio, hay un grupo de personas que va a caer bajo esta categoría. El verso 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué dijimos acerca de la armadura de Dios? Mi amor, en la introducción tú lo dijiste. ¿Para qué es la armadura de Dios? Para poder estar firme en el día malo. Es correcto. Para poder estar firme en los Ujú. días malos. Así que, ¿qué tú me puedes decir de este grupo de personas que cuando viene el tiempo de prueba se apartan? ¿Tienen o no tienen la armadura de Dios? No tiene la armadura de Dios. Obviamente no tienen la armadura de Dios. Así que vemos por qué este grupo de personas se aparta. Porque no tienen la armadura de Dios. Ellos creen, ellos se gozan, ellos hacen la oración de confesión de fe, ellos comienzan a ir a la iglesia, comienzan a conectarse con hermanos en la fe, pero tan pronto viene el día malo, se apartan y la semilla cae sobre la piedra porque sobre la piedra no puede echar raíz. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros cuando tenemos alguien cercano, un amigo, un familiar que se convierte? Vamos a discipularlo y de las primeras cosas que le debiéramos de enseñar es precisamente la armadura de Dios, sabiendo que mientras tú estás apartado, y yo creo que muchos podemos testificar de esto, mientras tú estás apartado, tú no estás sirviendo a Dios, el diablo te deja tranquilito.
porque te deja tranquilo porque tú te destruyes a ti mismo con tus acciones y los que hemos caminado el mundo sabemos, podemos decir amén. Pero tan pronto él ve, espérate, que estoy perdiendo un alma, ahí se va a levantar el infierno en contra tuya y van a venir los ataques y van a venir los van a venir las pruebas, van a venir las tormentas, Así es, los tsunamis, se va a así levantar es. en tu corta. Ajá. Estoy siguiendo como a un influencer en las redes sociales él tuvo un sueño con el Señor, él no es creyente, pero él tuvo un sueño espiritual donde él sabe que Jesús lo estaba llamando, donde escuchó la voz de Dios y él se compró una Biblia y comenzó entonces a orar, a leer la Biblia y él cuenta que desde que está hablando de sus experiencias en su caminar con Dios, un día, como de costumbre, sale a correr bicicleta y que estuvo cerca de la muerte en 6 ocasiones. Y él dice, yo no sé si esto antes yo lo llamaría una casualidad, pero que me haya ocurrido en el mismo día 6 veces, esto nunca me había ocurrido. Y esto comprueba lo que tú estás diciendo. So, nunca tuvo ni un, no estuvo ni cerca de un accidente. Entonces sale a correr No, bicicleta. Y en una carrera tiene seis ocasiones que casi tiene un accidente. Por supuesto. ajá, Así es como ujú. opera el mundo espiritual. Por eso es que Pablo dijo en Segunda de Corintios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Y eso es un vivo testimonio de que ese es el caso. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces sigue diciendo en el verso 14 Jesús, Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ok, cuando yo leí esto, el Señor puso en mi corazón la historia del joven rico. La historia del joven rico está en el capítulo 18 de Lucas, del 18 al 30. Yo lo voy a parafrasear esta historia. Trata acerca de un joven rico. En la versión de inglés dice que él era un gobernante, eso era una persona de poder. Entonces, esta persona le pregunta a Jesús, buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, tú conoces los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. El joven, el joven rico le contesta, todo esto lo he cumplido desde mi niñez. Jesús, conociendo todo acerca de él, le dijo, todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Mira, esto está interesante porque por alguna razón la gente lo que escucha es vende todo lo que tienes y ahí se quedan y ahí es que se pierden y ahí es que se echan para atrás. No, cuando eso no es lo que dice la palabra. Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Nunca se enfatiza en que en el Evangelio para el Señor nosotros no damos algo por perder algo. No, entregamos algo para obtener a cambio algo mejor, algo más valioso. Eso es lo que Dios siempre ha hecho. Amén. Entonces, al oír esto, él se entristeció mucho porque era muy rico. Ok, quiero solamente aclarar algo, este no es el tema, no quiero hablar de riqueza, más sin embargo, este texto se utiliza mucho fuera de contexto para atacar las riquezas. El problema, amados, no eran las riquezas. Si el problema fueran las riquezas, Abraham, que era muy rico, Dios le hubiese pedido las riquezas, pero no le pidió las riquezas, le pidió a su hijo. En el caso del joven rico, Dios le pidió que entregue las riquezas. ¿Por qué? Porque las riquezas eran dueñas de su corazón. Y esto quedó evidente porque no pudo deshacerse de las riquezas. Si no fuera así, no tuviéramos la instrucción que Pablo le dejó a Timoteo. Se lo dejo de tarea, léanlo, es bien importante. Primera de Timoteo 6:17 al 19. Yo admito, amados,
lo digo vergonzosamente, que yo jamás he escuchado a alguien hablar de estos tres versículos. Estos tres versículos son evidencia de que Dios no tiene nada en contra de las riquezas, pero Dios sí tiene algo en contra de que las riquezas sean dueños de tu corazón. Dios tiene algo en contra de que cualquier cosa que no sea Él sean dueños de tu corazón, ¿ok? Así que quiero aclarar eso nada más. Entonces sigue diciendo Jesús, en verdad les digo, no hay nadie que haya dejado casa o esposa o hermanas o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más. Nuevamente aquí dice Jesús, tú dejas algo para recibir a cambio muchas veces más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Nosotros no damos algo, no le entregamos algo al Señor por entregárselo, sino que le entregamos algo para que el Señor nos devuelva algo más valioso. Mi esposa y yo tuvimos que entregarle nuestro matrimonio al Señor para entregarnos a cambio un matrimonio valioso, un matrimonio pasado por el fuego, refinado como el oro, pero tuvimos que entregárselo. Y Él nos dio a cambio el matrimonio del cual hoy disfrutamos y damos gloria a Dios por eso. Así que el joven rico cae entre, esta persona que dice la que cayó entre los espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hay personas que quieren seguir al Señor hasta que se enteran del costo que conlleva seguir al Señor. Ok, y continúa diciendo en Lucas 8:15, más el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Y yo oro que todos los que me estén escuchando en vivo o grabado estén bajo este grupo de oyentes del Evangelio. Amén. Y ese fruto del que habla este Jesús, dice, y dan fruto con perseverancia, es el fruto que está descrito en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Lo puedes leer en tu propio tiempo. Así que vamos a el capítulo central del estudio de hoy, Efesios capítulo 3, verso 1. El misterio del Evangelio, aquí va. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, esos somos tú y yo, si es que habiendo oído de la misma administración de la gracia de Dios, me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, aquí dice por primera vez la palabra misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Una vez más, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí tenemos que hacer una pausa y aquí tenemos que ir a lo que Pedro dijo precisamente de este mismo tema en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8. Hablando de Jesús, Pedro dice, a quien ustedes amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amado, acuérdense de eso. El fin de tu fe es la salvación de tu alma. Dice la palabra en Efesios 2:8 que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Eso es lo que nos salva. Amén. Ok, dice el verso 10. Los profetas que profetizaron, aquí va un misterio. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, a ti y a mí, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ok, déjame pausar un momento.
todos los profetas en el Antiguo Testamento que predicaron acerca de Jesús, el más grande de ellos, diría yo, en cuanto a profetizar acerca de Jesús, es Isaías. Sabemos que siempre que hablamos de Jesús, de su nacimiento, de su crucifixión, siempre citamos a Isaías. Pero obviamente él no fue el único, hubo otros. Estos profetas, ellos estaban predicando y estaban profetizando un misterio y ellos sabían, ellos podían percibir que era un misterio lo que estaban predicando, pero no podían entender. Era un misterio lo que estaban profetizando. Y por eso dice en el verso 10 que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Ellos rebuscaron, ellos buscaron, ellos trataron de entender, mas sin embargo no entendieron. Dice el verso 12, a esto se les reveló que no para sí, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Mira esta parte bien interesante. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hablando acerca de el misterio del evangelio, hablando acerca de la gracia. Dice que los ángeles anhelan, hay una versión que dice que los ángeles anhelan indagar, que los ángeles anhelan adquirir conocimiento respecto a este tema. O sea, que a los ángeles no les fue dado a entender el misterio del evangelio de Cristo. A los ángeles no les fue dado a entender el misterio de la gracia. Inclusive los ángeles nunca jamás podrán predicar acerca de la gracia, del perdón de Dios, porque nunca lo han experimentado, sino que eso nos fue dado a nosotros, a la iglesia, a hablar acerca de esto. Esto, como diría mi papá, esto se empata perfectamente con Efesios 3:5, que dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Amén. Verso 10. Verso 10, yo le añadí una palabra para darle contexto. El propósito de Dios, eso no está ahí, eso lo añadí yo para darle contexto. El propósito de Dios es, ahora el verso 10, que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, eso somos tú y somos yo, a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Ok? Interesante. Ok, esto quiere decir que un Dios infinitamente sabio utiliza a su iglesia, tú y yo, para revelar su sabiduría. ¿Ok? Su sabiduría a seres celestiales. Por lo tanto, debemos anhelar el actuar como instrumentos de Dios para revelar la sabiduría de Él a su creación. Esto me estuvo bien interesante este tema, porque algo que no me queda claro 100% acerca de lo que Pablo dijo en Efesios capítulo 3, verso 10, es si este refería a principados y potestades angelicales o demoníacas, porque estos rangos espirituales están en ambos lados. Prácticamente Satanás se convirtió en la estructura de rangos espirituales en el mundo diabólico. Y eso lo podemos ver en el capítulo 1 de Efesios. Poder leerlo como asignatura. Pero esta es mi opinión. Yo pienso que cuando nosotros predicamos el Evangelio, predicamos acerca del misterio del Evangelio, predicamos acerca de la gracia de Dios, de la salvación a través de Cristo por medio de la fe, lo estamos haciendo a ambas entidades espirituales. ¿Por qué? Primero por lo que dice Primera de Pedro 1:12. Pero Santiago, capítulo 2, verso 19, dice algo bien interesante. Dice que los demonios creen y tiemblan. Pues ¿cómo ellos pueden creer? ¿Cómo ellos pueden creer? Porque ellos escuchan, ellos creen y tiemblan. Que ellos creen que Jesús es el Mesías y que es el Hijo de Dios, ellos lo saben.
Ellos lo saben quizás mejor que tú y que yo. Y ellos tiemblan ante la realidad de que Jesús es el Mesías. Cuando aquella legión, aquel endemoniado, que dice la palabra que tenía una legión, o sea, que tenía miles de demonios dentro de sí, que nadie lo podían aguantar a esta persona, lo encadenaban y rompían las cadenas. La gente no pasaba por donde él estaba. Esto es en una región que se llamaba Gadara, en Galilea. Dice que nadie podía pasar por ahí, nadie podía sostenerlo, nadie nada. Pero cuando Jesús fue, ¿qué hicieron los demonios? Vinieron a Jesús y le suplicaron, llenos de miedo, llenos de todo miedo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús era el Mesías. Y ellos sabían que era el Hijo de Dios. Y por eso a esa verdad las puertas del infierno no pueden prevalecer. Amado, ¿qué te estoy diciendo con todo esto? Espero que lo hayas podido entender. Pero si no, aquí vamos a resumen. Cuando tú y yo predicamos acerca del misterio del Evangelio, los ángeles celestiales están prestando atención. Ellos están adquiriendo conocimiento, ellos están adquiriendo, se están llenando de la multiforme sabiduría de Dios, que nos fue dado a nosotros, a la iglesia, a predicar, no al mundo, sino a nosotros, a ti y a mí. Nosotros tenemos el privilegio de predicar el Evangelio. Cuando lo hacemos, los ángeles están adquiriendo sabiduría, están adquiriendo conocimiento, pero a la misma vez, las entes demoníacas están temblando y como dice la palabra, y las puertas del Hades no vencerá la iglesia. Las puertas del Hades, dice una versión, que están como temblando o no prevalecen en contra de la predicación del Evangelio de Dios. Cuando nosotros predicamos, esa es una forma, como comenzamos el estudio, en la que nosotros estamos desplegando la armadura de Dios. Estamos luchando y espiritualmente están sucediendo cosas. Están tanto en el ámbito espiritual, angelical, como en el ámbito espiritual diabólico. Están sucediendo cosas. Unas entidades se están llenando de conocimiento y otras entidades están creciendo, creyendo, pero temblando al conocimiento que le está siendo impartido a ellos. Y por eso es que Jesús le dijo, no tengo este texto, pero vamos al final de Mateo. Antes de Jesús ascender al cielo, dice lo siguiente: y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, eso es una orden a ti y a mí, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados, cuando predicamos el Evangelio, estamos desplegando la armadura de Dios y lo estamos haciendo ejerciendo la potestad, la autoridad que le fue dada a Jesús y que Jesús nos da a nosotros. Por eso yo quiero que tú sepas que cuando tú predicas el Evangelio, no es solamente, tú no le estás hablando a una persona nada más que te está ignorando. Tú le estás hablando a seres espirituales. Y por eso, perdón, hay seres espirituales que están prestando atención a lo que tú estás diciendo. Y por eso es que tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios, porque esto es una batalla que se lucha espiritualmente hablando. No es casualidad que en muchas ocasiones cuando Pablo iba a predicar el Evangelio, algunas ciudades, algunos lugares, se levantaban el infierno en contra de él. Búscate en 2 Corintios, capítulo 11, si no me equivoco, donde Pablo describe todas las veces que fue azotado, que fue puesto en cárcel, que naufragó, que, que pasó hambre, que pasó sed, que pasó esto, aquello, lo otro. Bueno, una cantidad de cosas, porque donde quiera que Pablo iba, en muchos lugares era aceptado, en muchos lugares le abrían las puertas, le abrían los corazones.
pero en otra era todo lo contrario, porque todo el infierno se levantaba en contra de él. ¿Por qué? Porque esto es algo espiritual, amados. Entonces vuelvo a algo que había dicho en la clase anterior o dos clases anteriores. No todos somos Billy Graham, no todos somos Gigi Ávila. Esto de predicar el evangelio no quiere decir que yo voy a ser Gigi Ávila y voy a ir a Latinoamérica y a llenar estadios. Mira, si Dios me llama a eso, gloria a Dios. Que Dios me llame y que me apoye y que me envíe. Pero no tenga en poco esa oportunidad que tú tienes cuando tú estás teniendo un receso de almuerzo en tu trabajo, que tú estás hablando con ese compañero, que quizás esa misma persona te abra la puerta a que tú le hablas, a que tú le hables del evangelio. ¿Por qué? Porque esa misma persona te empieza a contar de sus problemas y te empieza a contar de sus situaciones y de sus vicisitudes. Y esa es una oportunidad para nosotros decirle, ¿sabes qué? Qué pena que estás pasando por X, pero yo veo las cosas de una forma diferente. Mira, precisamente yo estaba ahí en un momento donde tú estabas, en esa misma situación. Yo lo viví con mi hijo, o con mi esposa, o con mi sobrino, o con mi cuñado, con lo que sea. Pero mira lo que Dios hizo en mi vida, mira cómo Dios cambió las cosas. Y mira, y la palabra dice esto, tú te puedes memorizar versos sencillos para predicarle el evangelio. Y tú puedes, nuestro trabajo es esparcir la semilla, esparcir la semilla. La semilla una va a caer junto al camino, otra va a caer junto a va a caer sobre la piedra. Uno va a caer en terreno fértil. Pero tu trabajo es llevar la semilla. Y hay personas que lo van a receptar, y hay personas que no. Pero mientras tú haces eso, hay entes espirituales que están escuchando. Y tú estás avanzando el reino de Dios cada vez que tú estás haciendo esto. Entonces, te voy a dar un resumen breve para que nos memoricemos y tengamos debemos de tener esto en la punta de nuestra lengua cuando hablamos acerca del Señor. El Evangelio de Jesucristo es las buenas nuevas de que Dios ha provisto el camino para que el ser humano sea liberado de la pena del pecado. Eso está en Juan 14:6 y Romanos 6:23. Todos vamos a morir físicamente, eventualmente, ¿verdad? Pero aquellos que creen en Jesucristo se les promete una resurrección física para vida eterna. Juan 11:23 al 26. Quienes rechazan a Cristo no solo morirán físicamente, sino que experimentarán una segunda muerte, la cual la Biblia describe como un lago de fuego eterno. Apocalipsis 20:13 al 14. Jesús es el único en quien se puede hallar la salvación. Hechos 4:12. El Evangelio es la mejor noticia que cualquier persona jamás escuchará, y lo que uno haga con esta noticia determinará dónde pasará la eternidad. Dios te llama a elegir la vida eterna invocando el nombre del Señor y serás salvo. Romanos 10:13. Y a mí me encanta de este tema en Efesios capítulo 3. Con esto vamos a terminar. Este tema es tan importante, pero tan importante, tan importante. Esto Pablo no lo hizo a menudo, que cuando Pablo habló de este tema lo selló con una oración, y eso es precisamente lo que está en el verso 14 en adelante. Porque para Pablo él sabía en el espíritu que es tan importante que nosotros sepamos la magnitud, lo grande que es predicar acerca del misterio del evangelio. Él sabía que esto no es cuestión de solamente hablarle a seres humanos, sino que le estamos hablando, estamos impartiendo sabiduría a seres angelicales, o estamos haciendo que los demonios tiemblen. Amén. Cuando predicamos el evangelio, que él selló esta lección con una oración, y la quiero hacer sobre todos los que estamos aquí, en persona o en YouTube. Dice lo siguiente: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que precede de sus gloriosas riquezas,
los fortalezca a ustedes en el íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Eso es lo que Pablo oró por nosotros y es lo que yo oro por todos ustedes. Amén. Que nosotros podamos entender cuán grande es el amor de Dios y cuán poderoso es el evangelio de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Les amo en el amor del Señor.